Hola, nuevamente aquí con ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito del teorema del límite central. Recordemos un poquito el tema de distribución de la media muestral, que es esta distribución que podemos graficar a través de las medias de todas las muestras analizadas. Y que en la parte central de esta distribución, que tiene forma de campana, por cierto, en la parte del centro vamos a representar la media muestral, pero que además va a ser igualita a la media de una población. Esta relación de que la media muestral es igualita a la media de la población es lo que nos va a permitir hacer el análisis inferencial. Recordemos que a esto se le llama distribución de la media muestral, o en otros lados podemos encontrarlo como distribución muestral de medias. Y que tampoco tenemos que confundir esta distribución con una distribución de análisis de datos de una sola muestra. Esta media muestral es la distribución de la gráfica de las medias de las muestras. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el teorema del límite central? Y pues vamos a entrar en materia. El teorema del límite central nos dice que siempre que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande, la distribución de la media de la muestra, o sea, x barra, se va a acercar a una distribución normal. Incluso si la variable que estamos midiendo de interés no se distribuye normalmente en la población, las medias muestrales siempre se van a acercar a una distribución normal. ¿Qué significa que la muestra sea suficientemente grande? Y bueno, para términos generales, una muestra suficientemente grande la podemos considerar aquella que tiene al menos 30 datos o más de 30 datos. Bueno, con esta información genérica debo de explicarles que existen distribuciones de la población que al graficarla quedan con diferentes formas. En este caso podemos observar aquí al menos 5 distribuciones de la población, lo que sería la simétrica o de campana de una sola moda, la que sería la distribución de población bimodal, la distribución sesgada a la derecha, la distribución sesgada a la izquierda y la distribución uniforme. Ya habíamos platicado con anterioridad sobre las formas de la distribución de una población y bueno, solamente voy a enfocarme que la campana bimodal sesgada o sesgada a la derecha o a la izquierda son distribuciones que tienen diferente probabilidad de aparecer ciertos datos y por eso tienen un pico o dos picos en el caso de la bimodal. Sin embargo, en la distribución rectangular o uniforme, el dato tiene la misma probabilidad de aparecer en todo el intervalo. Ahora bien, ¿por qué hablo un poquito de estas distribuciones de la población? Porque de estas distribuciones de la población, si yo hago el análisis de la distribución de la media muestral, recuerden, eso es un video anterior, si yo hago el análisis de la distribución de la media muestral de las muestras de todas estas poblaciones, pues todas estas poblaciones para números arriba de 30 individuos analizados siempre nos va a representar una distribución normal. Entonces todas estas distribuciones de la población las voy a poder homologar en la distribución de la media muestral en una campana de Gauss. Y bajo esta correlación, entonces, la media muestral obtenida de este análisis de las medias va a ser igualito a la media de la población. Y esto nos facilita muchísimo el análisis de datos, porque si la distribución de la media muestral siempre me va a caracterizar como una distribución normal, entonces vamos a poderla describir a partir de dos parámetros muy simples, lo que sería la media y la desviación estándar. Y eso pues obviamente nos va a facilitar para poder hacer inferencia estadística. Entonces, si la media muestral va a ser igual a la media de la población, y observen cómo estoy escribiendo media muestral, es media muestral, ya es de la población, por eso estamos usando mu, pero para distinguirla de la media de población va a ser mu derivada de las medias de las muestras, por eso es mu de x barra, o mu subíndice x barra, va a ser igual a la media de la población. Entonces, la media muestral va a ser igual a la media de la población, y entonces a partir de este momento vamos a poder hacer las inferencias de la población. Si regresamos al ejemplo que hemos trabajado en los videos anteriores relacionado con el promedio de edad de los estudiantes de preparatoria de México, y habíamos hecho un análisis de los 32 estados calculando las medias de muestra de cada estado y suponiendo que, según la Secretaría de Educación, el promedio de edad de los jóvenes de bachillerato de México es de 16.6 años, entonces la media muestral va a ser igual a la media de la población y esto va a ser igual a la 16.6. Ojo, estoy considerando que ahorita tengo el dato oficial de la población, ¿ok? Con esto estamos partiendo. ¿Cómo podemos calcular ahora entonces la desviación estándar de este muestreo? Bueno, la desviación estándar del muestreo, pero ahora no la desviación estándar de la muestra, no la desviación estándar de la población, sino la desviación estándar de la media
de las muestras, la vamos a calcular como desviación estándar de la población entre el número de muestras. Y entonces, como vemos en esta fórmula, tenemos tres variables: la desviación estándar de la distribución del muestreo, la desviación estándar de la población y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Con esta información podemos distinguir que esta fórmula está afectada por dos parámetros. El primer parámetro sería por la desviación estándar de la población, sigma. En este sentido, si nosotros variamos el valor de sigma, si lo aumentamos el valor de sigma, entonces la desviación estándar de la media va a ser mayor. Si disminuimos el valor de sigma, la desviación estándar de la media va a ser menor. Con esto podemos deducir que a mayor valor de la desviación estándar de la población, mayor va a ser la desviación estándar de la media, que significa que a mayor variabilidad de la población, mayor variabilidad de la media muestral. La otra cosa que puede afectar esta fórmula matemática, pues es el tamaño de la muestra. ¿Cómo afecta el tamaño de la muestra a la desviación estándar de la media? A mayor tamaño de la muestra, y como está en raíz cuadrada, menor va a ser la desviación estándar de la media, porque como es raíz cuadrada se va a reducir el valor. Y entonces más cercana estará la media de la muestra a la media de la población y vamos a tener una menor desviación estándar de la media. Finalmente, ¿para qué nos sirve el teorema del límite central? Bueno, este teorema nos va primero a facilitar las cosas, va a ser mucho más fácil calcular la probabilidad de la población. Nos va a permitir averiguar la probabilidad de que la media de una muestra específica esté en un cierto intervalo. También nos va a permitir calcular la probabilidad de que la suma de los elementos de una muestra esté en un cierto intervalo, y también nos va a permitir inferir la media de la población a partir de una muestra. Y bueno, ese es el tema que veremos en el siguiente video.